Al saludo, mi nombre es Lida Marcela Rodríguez Rodríguez. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa Ingeniería Industrial. En esta ocasión voy a presentar el diseño que se realizó en la clase de Estática y Resistencia de Materiales. En esta se realizó una síntesis del diseño en donde se halló la longitud de los alimentos y se calculó las cargas externas. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros frente a 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirá con un perfil de acero de estructura A36, es decir, que el ángulo de piernas son iguales y esto se puede ver en el libro. Eh, entonces, conforme a esto, la longitud de la cuerda inferior es 6 metros, la longitud de la cuerda superior es 6,9282 metros, el número de cuerdas corresponde a 7, el área de influencia sería 20,7846 metros cuadrados y la velocidad del viento sería 10 metros sobre segundos. Para calcular la longitud de cada uno de los puntos, entonces aplicamos las siguientes ecuaciones: coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, por tanto la hipotenusa sería 1 sobre coseno de 30, que daría igual a 1,154 para la longitud de AB, es decir, esta parte de acá. Para la longitud de BL sería tangente, corresponde a cateto puesto sobre cateto adyacente, es decir, que el cateto opuesto sería igual a tangente de 30 por 1, que haría 0,577. La longitud por acá C sería seno de 30 por 2,3094, que daría igual a 1,54, que podemos aproximar a 1,15. La longitud para CJ, perdón, sería igual a la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1,1574 al cuadrado, y eso haría igual a 1,5275. Con respecto a la longitud de DJ, sería seno de 30 por 3,4641, que daría igual a 1,7320. Y estos datos los ponemos aquí en esta tabla, los registramos. Como tenemos los ángulos de este lado, tenemos las longitudes de estos lados, estas longitudes que encontramos para este las podemos duplicar para este, y de ese modo entonces podemos completar la tabla, y como total tendríamos 23,7. Para el ángulo de las piernas iguales, nos apoyamos en el apéndice C del libro, en donde ubicamos pues la referencia de la estructura y tomamos la masa y lo calculamos por los dos ángulos, y eso nos daría 2, kilogramos por metros, sobre metros, perdón. Para las tejas, entonces tomamos como referencia las estipulaciones de la empresa de Ternit. Entonces, para la pendiente se necesita cubrir 6,46 metros con una longitud superior de las dos tejas. Entonces, al tomar los datos de la tabla, tenemos que es 1,83 más 1,69 igual a 3,52 metros. También se debe cubrir 3 metros de anchos en el área de la influencia, entonces tendríamos 3 metros dividido en 0,873 metros, que daría igual a 3,43 tejas. Si esto lo multiplicamos para poder hallar el total de las tejas, entonces multiplicamos 2 por 2 por el anterior dato, que es 3,43, y eso nos daría igual a 13,72 tejas con un peso de 17,66 kilogramos. En este ejercicio vamos a tomar las correas número 6, por tanto tendríamos 18 metros de correa por cercha. En cuanto a las cargas vivas, multiplicamos 70 kilogramos por metros al cuadrado por 20,7846 metros al cuadrado por la gravedad, y eso nos daría igual a 14.272,785 newton. En cuanto a las cargas muertas, el peso de la cercha
se multiplica la sumatoria de la longitud de las barras más la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad, y eso nos daría un total de 2184 newton. Para el peso de las correas, multiplicamos la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía y la gravedad. Eso nos daría 882,9 newton. Y para el peso de las tejas, multiplicamos el número de tejas en el área de la influencia por el peso de la teja por la gravedad, y eso nos daría 2376,9 newton. Para las cargas de viento, entonces multiplicamos PD por AC. PD lo tomamos como 1 sobre 2 por P por velocidad al cuadrado. Entonces tendríamos 1 dividido 1 medio por 1, kilogramos sobre metros cúbicos por 10 metros sobre segundos al cuadrado por 20,7846 metros al cuadrado, y eso nos daría un resultado de 1247,077 newton. Por tanto, para obtener el resultado de las cargas muertas totales, sumamos los anteriores resultados que tuvimos, es decir, 2119,84 newton, 882,9 newton más 2376,9 newton más 1247,076 newton, y eso nos daría una carga muerta total de 6.626,716 newton. Ahora, para hallar la carga total externa que tiene la cercha, entonces sumamos las cargas vivas y las cargas muertas, y eso nos daría un resultado de 20.899,51 newton. Si esto lo pasamos a kilonewton, tendríamos 21 kilonewton. Luego de hacer esto, entonces hallamos el peso total, que nos daría 3,5 kilonewton, y este valor lo ubicamos en la cercha. En el análisis del diseño, entonces calculamos las fuerzas internas y el método de secciones. Calculamos las reacciones que se dan en los ejes, entonces en X tenemos 0, en Y tenemos 21 kilonewton, y para la sumatoria tenemos GY, que sería igual a 10,5 kilonewton. A partir de la ecuación en FY, entonces podemos decir que AY es igual a 21 kilonewton y AY hacia arriba da 10,5 kilonewton. Para el método de los nodos, entonces calculamos la comprensión o la tensión que haya en cada nodo. En este caso tenemos el nodo A. Evaluamos las cargas. Entonces en el nodo A calculamos las fuerzas y tenemos en cuenta los ángulos que se ven allí. Este es el caso de 30 grados. Entonces multiplicamos por los nodos que tenemos acá y solucionamos. De allí sacamos que en el eje X tenemos un resultado de menos 16,5 kilonewton, y esto se toma como comprensión. En el eje Y, 15,15 kilonewton como tensión. Para el caso del nodo L, decimos que en el eje X tenemos 0 y que LK sería igual a 15 menos 15 kilonewton, y lo tomaríamos como tensión. Ahora, para el eje Y, BL sería igual a 0 porque es un elemento de amarre. En cuanto al nodo B, podemos ver que tiene relacionados varios ángulos, varios grados, y estos son de 30 grados. Entonces en el eje X calculamos con coseno y nos daría menos 17,5 kilonewton. Para el eje Y calculamos también con 30 grados pero con seno, y nos daría un resultado de menos 10,5 kilonewton y menos 3,5 kilonewton, tomado como compresión. Para el nodo K relacionamos LK, BK, KC y KJ.
Allí encontramos un ángulo de 30, entonces para el eje X decimos que tenemos 12,12 kilonewton de tensión. En el eje Y tendríamos 1,15 kilonewton de tensión. Ahora para el nodo C también tenemos varios elementos y tenemos también relacionados varios grados. También tenemos 30 grados y para CJ tenemos 49,1 grados. Entonces para el eje X tenemos menos 12,12 kilonewton. Para el eje Y tenemos, para DJ tenemos menos 10,45 kilonewton comprensión. Para CJ tenemos menos 4,6 kilonewton, que también lo tomamos como compresión. Por último, en el nodo D relacionamos CD y DE, y en estos tomamos los grados como 30 grados en los dos lados. Por tanto, en el eje X tenemos menos 10,45 kilonewton. En el eje Y tendríamos para DE menos 10,45 kilonewton como compresión y DJ con 6,95 kilonewton en tensión. Eso lo podríamos aproximar a 7. Ahora, en cuanto al método de secciones, relacionamos las fuerzas que interactúan más los grados que tenemos, que se nos presentan. Entonces multiplicamos 1 metro por 1,75 kilonewton más 0,577 metros por LK menos 1 metro por 10,5 kilonewton. Esto nos daría igual a 0. Igualamos a 0. Ahora despejamos KL. Y al despejar KL, entonces tenemos que KL es igual a 15,16 kilonewton de tensión. Por último, se realiza una tabla en donde se relacionan los nodos gemelos, la fuerza que se halló en cada uno de los nodos y la clasificación que le dio, ya sea en compresión o en tensión. Finalmente se hace la evaluación del diseño, donde se calcula y se clasifican los esfuerzos normales aplicando el criterio del factor de seguridad en tensión y compresión. Allí entonces tenemos la estructura con las fuerzas externas que hallamos inicialmente, los datos de cada uno de los elementos, la fuerza que se halló en cada uno, la clasificación sea en tensión o compresión. Y para entonces nos apoyamos en el apéndice C para los datos que están acá específicamente en el área. También nos apoyamos en el teorema de Stirner para la inercia, para el momento de inercia, en donde al aplicar la ecuación hallamos que la inercia en X es 0,0000446 metros a la cuarta, y para la inercia de Y tenemos 797.807,12 milímetros mm a la cuarta. Ahora con relación al área, sumamos 581 de la tabla anterior del apéndice más 581, y eso nos daría un resultado de 0,001162 metros cuadrados. Ahora, para hallar los esfuerzos normales calculados en cada uno de los elementos, relacionamos los nodos gemelos, la fuerza que encontramos, la clasificación, el área que encontramos con el teorema de Steiner, y entonces aplicamos la ecuación que está acá para el esfuerzo admisible. Entonces dividimos la fuerza por el área y obtenemos los siguientes resultados. Lo mismo realizamos para hallar los factores de seguridad, pero entonces en este caso dividimos en tensión y compresión. Entonces de ese modo relacionamos los nodos gemelos, la fuerza, la clasificación. Aquí se tiene en cuenta el elemento de amarre, el área del perfil, los datos que encontramos en el anterior ejercicio, y entonces pasamos a calcular el esfuerzo admisible y la fuerza de seguridad. Al realizar estas dos ecuaciones da como resultado la parte que está aquí y los resultados de acá.
Para los factores de